Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los amantes del tenis. Estamos aquí en una nueva entrevista de La Voz del Circuito. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Vives, tenista balear. Actualmente ocupa el puesto 476 del ranking ATP. Nada, lo primero de todo, Pedro, agradecerte el detalle que has tenido para dedicarnos un poquito de tu tiempo y estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos esta importancia y el tiempo de vuestra vida pues para preocuparos por nosotros, que siempre se agradece. Pedro, si te parece, vamos a tratar un poquito todo lo que está siendo, sobre todo especialmente el último tramo de tu carrera, pero también empezar, como siempre hacemos en nuestras entrevistas, pues comentándonos que nos gusta saber cómo fueron vuestros inicios en el mundo del tenis y un poquito cuál ha sido vuestro camino, ¿vale? Ok, Pues nada, como te decía, lo primero de todo, cuéntanos, Pedro, cómo fue tu primer acercamiento al mundo de la raqueta. pues la verdad que es curioso porque nadie de mi familia nunca ha jugado a tenis, pero sí que a mi madre le encanta, le flipa, y la gente que la conoce pues sabe que le gusta mucho estar por los torneos y ver partidos, y yo empecé a jugar desde muy pequeño, o sea, desde los 2, 3 años ya iba dando la tabarra por casa, y, y bueno, pues desde ahí la verdad que no sé exactamente a qué edad debí empezar a ir a clases, pero sí que sé que fue muy pequeño, a los 3, 4, y pues no he dejado de jugar desde entonces. ¿Cuándo tu mente hace, bueno, ese clic, ¿no? Y dice, creo que me puedo dedicar a esto de manera más seria, de manera profesional? ¿En qué momento, ¿no? Empiezas a dar esos primeros pasos en el mundo del tenis y cuándo llega ese punto? Bueno, yo creo que a partir de los, a lo mejor 15, 16, yo sí que me doy cuenta pues que me gusta mucho, que es algo que quiero hacer y que quiero intentar pues vivir de ello. Y luego pues a lo mejor hasta los 18, 19, incluso 20, te diría que yo me pensaba que estaba haciendo las cosas mejor de lo que las estaba haciendo, y luego pues sí que me doy cuenta de que tengo que dar un cambio y un cambio de chip para si de verdad quiero dedicarme a esto, pues tengo que hacer las cosas de una manera diferente. En tu caso, Pedro, bueno, es uno de los casos que se está viviendo sobre todo más últimamente, ¿no? El formarse también en Estados Unidos. Cuéntanos cómo es esta nueva realidad tan positiva para nuestros jugadores y qué te ha aportado a ti, ya no solo profesionalmente, sino también personalmente, porque te has formado además en economía. Cuéntanos un poquito ese proceso y me gustaría saber para ti también, sobre todo para los jóvenes jugadores que nos estén viendo, qué importancia evidentemente le das tú también a esa parte formativa, evidentemente, como persona a nivel de estudios y demás. Pues mira, yo la verdad que nunca había querido irme a Estados Unidos, pues porque en España tenemos un poco la idea de que el que se va a Estados Unidos luego ya no juega profesionalmente o no se dedica por X o por Y. Y yo, pues por ciertas razones, cuando después del COVID tuve la oportunidad para irme, y, y decidí irme. Y ahora mirando atrás, después de haber estado allí 4 años, pues sinceramente si tuviese 18 años otra vez, me iría a los 18 y no a los 20. Pero bueno, eso ya es muy fácil hablar ahora que todo ya ha pasado. Y bueno, yo creo que sobre todo así como ha cambiado el tenis ahora, que las carreras son mucho más largas, que la gente, a no ser que seas un fenómeno, se está metiendo más tarde. La opción de Estados Unidos, yo creo que a no ser que seas un fenómeno, pues Carlitos, Sinner, Rune, Fonseca, etc., etcétera, no veo ningún aspecto negativo
de irse a Estados Unidos, la verdad. Tú vas allí, te, te formas con un equipo, Ujú. eh, maduras mucho tenísticamente y personalmente, porque al final con 18 y 19 años te vas a Estados Unidos, vives fuera de casa, vives solo, Claro. eres tú el que tienes que estar, te cuidas a ti mismo, o sea, te tienes pues ya sea hacer la comida, la cena, el desayuno, al mismo tiempo que estudiar, ir a clase y entrenar. Son cosas que al final, a lo mejor los primeros años no te das cuenta, pero cuando ya llegas a casa el tercer y el cuarto año, dices, ostras, esto es algo completamente diferente, he cambiado, ¿sabes? Cada vez sois más los tenistas que estáis optando por esta ruta, ¿no? Lo vimos o sea, lo hemos visto con Iñaki Monte, Rafa Jodar, tu caso también, Coque Plans también estuvo en UCLA, si no recuerdo mal. Eh, ¿Cómo te surge a ti personalmente esa oportunidad? Nos has contado que fue a los 20 años, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo viviste ese momento? Pues yo estaba entrenando en la academia de Rafa, que estuve allí 4 años becado, Ujú, y cuando yo acabé el bachiller, empecé a los 3, 4 meses que, que no había hecho nada, empecé a hacer una carrera online en la UOC de ujú, ADE. Y a los 5 meses me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos por el tema del COVID, que aceptaban a gente más mayor, pero la única razón por la que de verdad pude ir fue porque había empezado a estudiar en España. O sea, si no hubiese empezado los estudios universitarios, no hubiese podido ir. Entonces tuve la suerte esa de haber empezado la universidad aquí y tuve la oportunidad de irme y la verdad que luego fue todo muy rápido. En mayo, junio decidí que me iba a ir y mi idea era irme en enero, pero al final me tuve que ir en agosto, entonces fue todo un poco express con prisas, pero la verdad que me salió bien y elegí, yo creo, el mejor sitio que hay en Estados Unidos y definitivamente el mejor sitio para mí. estuviste en Texas, ¿no? Sí. En TCU, Texas Christian University. Para cerrar esta etapa, esta primera etapa de la entrevista y de tu vida, ¿qué le aporta a un jugador esa experiencia universitaria a nivel personal y sobre todo también a nivel tenístico? Porque aquí, pues, bueno, la formación es más, sobre todo principalmente en tierra batida y es más pista dura. ¿Qué te aportó a ti eso a nivel personal y como jugador, lógicamente? Bueno, personalmente es como he dicho antes, o sea, te ayuda a madurar mucho, estás fuera de casa, estás tú solo, es verdad que estás con todos tus compañeros y tus amigos, o sea, de los mejores amigos que tengo en el circuito, te diría que la mitad son los españoles que ya tenía antes de irme, pero ahora la otra mitad son compañeros que he tenido en la universidad y, y eso pues te ayuda obviamente mucho a madurar y a ver las cosas desde otra perspectiva y a tener que solucionar tus problemas tú solo. Ujú, Y luego tenísticamente, pues al final son dos escuelas de tenis, no te diría completamente diferentes, pero sí que son diferentes al final, mm, con la europea y la americana o la española y la americana. Y el jugar en pista rápida, a mí la verdad que nunca me ha sido un problema, pero sí que es verdad que aquí se juega menos y te ayuda pues a mejorar en ese aspecto, jugar muchos dobles, pero sobre todo para mí es el tema del competir. Tú allí compites por un equipo y al final los días malos tienes que encontrar alguna manera de sacarlo adelante porque no solo estás jugando para ti mismo, estás jugando para los otros 5 compañeros que se están dejando la piel en las pistas de al lado y los 3 o 4 que están en el banquillo porque no han podido jugar ese día. ujú. Entonces te ayuda mucho a aprender a competir, a manejar tus emociones y en ese aspecto a mí es de lo que más me ha ayudado. Qué bueno, qué bueno. Hace escasos meses, Pedro, tuviste la oportunidad de estar en las ATP Finals. ¿Cómo viviste eso, ¿no? De estar rodeado con la élite del mundo del tenis. ¿Qué supuso eso para ti? Hombre, pues la verdad que una oportunidad
que viene una vez en la vida y que tuve la suerte de que me lo ofrecieron por, pues eso mismo, por ser uno de los jugadores universitarios que le había ido bien ese año. Pues la verdad estuve allí 2 semanas y lo intenté aprovechar al máximo. Fue una experiencia espectacular y al final es motivación para ver que, obviamente, aunque sea un salto muy, muy grande, pero son en esos sitios donde uno quiere estar si se quiere dedicar al tenis, en los mejores sitios del mundo. Has empezado la temporada jugando en Nottingham, no tuviste fortuna, se te acabó un partido que llegaste a sacar para ganar. Desde entonces no te hemos visto volver a competir en el circuito Challenger. ¿A qué se debe eso? O sea, no sé si has tomado un parón o... Porque tenías previsto en un primer No, momento estar, ¿no? En Glasgow o en Oeiras, ¿puede ser? sí, sí, pero me fui a Nottingham con un dolor en la Mm, espalda y, y la verdad que pues me fue empeorando la semana de antes y el día de antes de jugar en Nottingham y el partido pues lo pude jugar sin muchos problemas, o sea, con dolor, pero lo pude competir y la verdad que he visto el partido repetido un par de veces porque he tenido tiempo y sí que jugué un mal juego en el 5-3 del tercero, pero fue un partido bastante bueno en general mm, y, y la verdad que después del partido me quedé enganchado de la espalda ya, o sea, estuve 2 o 3 días muy mal de la espalda y me fui a casa en vez de ir a Glasgow para hacerme pruebas y bueno, pues he tenido que estar descansando un par de semanas y estoy a la espera de hacerme otras pruebas otra vez para ver si ya se me ha recuperado y puedo empezar a entrenar o tengo que esperar un poquito. No estás entrenando ahora mismo por esa molestia, ¿no? Estás con totalmente de No, reposo. no, no, sí, por precaución, porque tengo la zona lumbar en Mm, una de las vértebras un poco tocadas, entonces por precaución, hasta que no esté mejor o del todo curado, pues tengo que ir con cuidado para que no empeore y no haya pues una fractura, una hernia o lo que sea. ujú. Nada, paciencia y poco a poco a ir recuperando todo. Vamos a encarar bueno, pues esta segunda etapa de la entrevista, pues comentando un poquito cómo eres tú en pista, ¿no? Momentos de tu carrera, etcétera, si te parece bien. Eh, Pedro, ¿cuál ha sido para ti el partido más duro que has enfrentado de tu carrera, por ejemplo? Algo que recuerdes especialmente o con cariño, no sé, como quieras enfocarlo. Eh, pues te diría, o sea, más duro no te sabría decir así ahora de memoria ninguno, pero en la universidad te podría decir unos cuantos que a lo mejor no son los más duros físicamente, pero emocionalmente y mentalmente los partidos allí cogen otro nivel de intensidad porque hay mucho ruido, Mm. mucho en juego, todo el mundo gritando y todo. Te diría que allí ha habido un par y que me vengan así a la cabeza del circuito este año en Gijón, que yo venía de una lesión en el pie y no venía jugando muy allá. Hiciste Y en final ahí, segunda ¿no? ronda, ¿Puede sí, ser? Mm, y en segunda ronda jugué con Gerard Campaña y jugamos mm. un partido de casi 4 horas, 7-5 en el tercero. Y yo creo que ese fue un poco el partido que me volvió a dar esa confianza de volver a estar jugando mejor, de que había podido jugar un partido de 4 horas sin ningún tipo de dolor en el pie y todo eso. Eres joven todavía, Pedro, tienes 24 años, pero en ese, digamos, corto periodo de tu carrera todavía, ¿qué aspecto del juego crees que más ha evolucionado? Del juego te diría que pues un poco la solidez la paciencia, la manera de entender el juego y, y si nos ponemos pues a mirar técnicamente, en Estados Unidos yo creo que he mejorado
mucho el saque y el venir a la red y incluso el revés, la zona del revés en carrera, la defensa, pero sobre todo mentalmente yo creo que soy un jugador mucho más estable de lo que era antes cuando empecé a jugar futures con 17 18 años. Era un poco una bomba de relojería, un poco que no se sabía por dónde te podía salir cada día. En Estados Unidos, Pedro, ¿a qué aspecto del juego se le pone más énfasis a nivel de entrenamiento y tal? Porque vemos que allí muchos jugadores americanos, evidentemente, no sé si será, supongo que el saque, porque suelen ser más especialistas en saque, también trabajan más el tema de subida a la red. Cuéntanos un poco cómo es eso, ya que aquí, bueno, al ser tierra batida, pues el juego de fondo del jugador español siempre tiene un peso más importante. Sí, bueno, la verdad que en donde yo he estado en TCU tenemos la suerte de que los entrenadores entienden que al final hay que adaptarse a cada jugador y tú no puedes hacer jugar a todos los jugadores de la misma manera, pero sí que es verdad que hoy en día, así como está evolucionando el tenis, pues hay que estar muy bien físicamente y hay que intentar ser agresivo y pegarle a la pelota antes de que le pegue el otro, porque si no, al final estás todo el rato dependiendo del rival. Y yo creo que, bueno, esa parte del juego sí que la he mejorado mucho, el ser agresivo cuando se puede ser agresivo y cómo pues capitalizar esas ventajas, ya sea yendo a la red o lo que sea. Cuando vas a afrontar un partido, digamos que qué rutinas nunca pueden faltar en tu metodología o en tu manera de preparar un partido. Eh, bueno, yo o sea, la verdad que llevo muchos años haciendo un poco lo mismo. Yo siempre digo que los tenistas somos muy supersticiosos y yo pues siempre caliento en el gimnasio, luego caliento en la pista y después del calentamiento en pista, depende de la hora a la que sea el partido, pues comeré algo o no, pero siempre pues pongo mis grips, escuchando música. Me preparo todos los suplementos, los isotónicos y todo esto y luego ya pues te preparas para saltar a pista con una activación y yo particularmente casi siempre escucho las mismas canciones que son las que me motivan o me ponen en ese espacio mental que creo que me ayuda. No tienen ninguna manía específica de lo típico, ¿no? Saltar con un pie o, en fin, bueno, si hablamos de Rafa, que era de Rafa Nadal, No, no, a tanto no llego. Así que me venga a la cabeza, a lo mejor sí que si ya es semis o la final y me he estado sentando a la izquierda del árbitro, pues a ajá. lo mejor intentas sentarte a la izquierda del árbitro otra vez si puedes, pues a lo mejor te diría que eso, pero por norma general no tengo nada más así. Y a nivel mental, cuando afrontas un punto decisivo, por ejemplo, de los partidos, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues eh, muchas veces nervios, porque al final si es un punto importante en un partido, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero intento pues tomarme mi tiempo, ir a la toalla, respirar y pues dependiendo de cómo esté yendo el partido, contra quién esté jugando, lo que sea, pues intento pensar en lo que quiero hacer, a dónde quiero sacar, a cómo quiero jugar un poco el punto y luego que lo pueda hacer después de haber pensado todo eso es otra cosa, pero te diría que eso es un poco lo que intento hacer. Que bueno, te voy a lanzar las dos últimas, Pedro, para no quitarte demasiado tiempo. La primera de ellas es una pregunta que me interesa mucho porque quizá normalmente siempre se le hace pues, a los tenistas que evidentemente ya tienen una edad, ¿no? más avanzada que la tuya, pero a mí me parece interesante porque tú solo tienes todavía 24 años, te queda mucha carrera por delante
y quisiera saber, pues eso, de un tenista más joven qué piensa de este tema. Eh, ¿A qué te gustaría a ti que se recordase de ti el día que, dentro de muchos años, acabes tu carrera como tenista? Ya te digo, como eres joven todavía, pues me gustaría saber ese punto de vista. Pues yo, sinceramente, que ojalá que me puedan recordar, pues, por haber ganado muchas cosas y todo esto, pero yo creo que lo más importante es que al final se te recuerde como buena persona, como alguien a la que la gente, pues, ya no solo le puede saludar o lo que sea en los torneos, pero que se lleva bien con todo el mundo, que no crea conflictos y luego pues en pista pues que ha llegado a ser la mejor versión de lo que él podía ser, que ha dado su 100% y si ha llegado a ser el 50 del mundo el 50, el 20 el 20 o el 200, pero que él ha dado lo mejor de sí, su mejor versión y luego pues pasará lo que tenga que pasar. El lado humano, ¿no? De los torneos. ¿Cómo convivís? O sea, ¿cómo es la convivencia entre tenistas en los torneos? No, para mí la verdad que es muy buena. O sea, si vas a jugar torneos por España, ves que todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Luego, obviamente, siempre tienes pues ciertos grupos de gente que se lleva mejor. Yo me llevo muy bien pues con Alberto Barroso, con Benji, con Carlos Sánchez Jover, este grupo desde que soy muy pequeño, como yo soy el más joven, siempre me han acogido muy bien y me han Qué bueno. cuidado y la verdad que con ellos me llevo muy bien e incluso llega a a la situación donde me llevo muy bien con gente que ya no juega y es entrenador antes que con los jóvenes porque yo no he coincidido tanto con los jóvenes y he coincidido más con sus entrenadores cuando jugaban futures. Claro. Ujú. Y la última, bueno, es cierto que estás, como nos has comentado, con esa lesión de espalda, quizá tenías un calendario, pues eso, visto, esto puede trastocar tus planes, los estás trastocando, de hecho, pero acaba de empezar tan solo el 2026, este primer mes. Eh, ¿Cómo ves el futuro del año? ¿Qué torneos tienes en mente jugar los próximos meses si todo avanza bien, evidentemente? Bueno, pues eso dependiendo un poco de cuánto tiempo me quede por recuperar o no. A lo mejor jugar un par de 15 miles cuando vuelva a empezar para coger ritmo, para jugar partidos, porque al fin y al cabo he jugado solo un partido, que fue el primero, y, y luego pues intentar empezar a jugar el máximo número de challengers posibles y entrar en ese ritmo de pues pasar las previas y jugar cuadros finales de challenger todo el año y ya está, o sea, no me pongo ningún objetivo de ranking ni de torneos, nunca me ha gustado hacer eso porque encuentro que luego siempre tienes la sensación de que podrías haber hecho más o menos cuando te pones a mirar ciertos partidos, así que yo jugar torneos, ganar el máximo número de partidos posibles y ya está. Pues nada, Pedro, ojalá podamos hablar dentro de unos meses, que todo vaya bien, desearte mucha suerte con esa recuperación y con tu carrera y nuevamente agradecerte este ratito que has tenido para charlar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Encantado.